expresar mi placer, auténtico placer por el hecho de estar aquí, además en esta casa de la sabiduría. Vengo de una universidad que tiene como lema también la palabra sabiduría, aparece en ese lema, está en latín, sapientia edificavit sibi domum. La sabiduría se hizo, se construyó una casa. La Universidad de Valladolid es la casa de la sabiduría. Esta también es la casa de la sabiduría. Ojalá haya muchas casas de la sabiduría. Continuamos entonces. Madame Bacard no ha llegado todavía. Si no llegase, la profesora Yassin Bari leerá el resumen de su comunicación. Por tanto, saltamos su turno y pasamos a la ponencia de Luis F. Cantó, un español que está en la Universidad de Limoges, un historiador que, debo decirlo, ahora mismo tiene la base de datos más copiosa sobre cautivos en el Magreb, cautivos cristianos en el Magreb. Una base de datos constituida por miles y miles y miles de entradas y pronto, además, esa base de datos pues estará, por su generosidad, a disposición de la gente. Por tanto, le doy la palabra a Luis F. Para que haga su exposición, cuando quieras. Hola. Hola, buenos días. Pues yo también estoy muy emocionado por la generosidad de la organización y por estar en esta preciosa bahía y ciudad de Túnez y estar al lado de Alberto, compañero de archivo, y agradecer a todo el equipo de investigación y a JJ especialmente esta generosidad que se percibe en las exposiciones, en las comunicaciones y en la atención del público y su calidad no solamente diplomática, sino también por su calidad académica y su generosidad también en la escucha de nuestro trabajo, lo cual me permite introducir un poquito las palabras generosas de Alberto. No sé si es una base de datos amplia o no. Digamos que empezó siendo muy tímida, con una pequeña pregunta sobre la ciudad de Orán en el siglo XVIII. Y poquito a poquito, una vez acabada la tesis, bajo la dirección de Bernard Vincent, que siempre me emociona escucharle y hablar para él también, seguí trabajando desde el siglo XVIII, descendiendo poquito a poquito hacia el XVII y llegando al XVI, con los límites que comentó Bernard Vincent al principio de su comunicación esta mañana, es decir, la dificultad para encontrar ya relatos sobre cautivos, o relatos o datos sobre cautivos para la primera mitad del siglo XVI, incluso los dos primeros tercios del siglo XVI. Pero gracias a él y un poco a la paciencia, vamos mejorando también ese aspecto. La comunicación escrita, la versión escrita de esta comunicación se fijarán sobre todo en Túnez y en aspectos un poquito más técnicos. Aquí, como tenemos 20 minutos, presento rápidamente los datos y para que veáis un poquito cómo se puede trabajar a partir de una base de datos que hoy en día sigue creciendo, tiene 27.447 entradas individuales. Al principio trabajé sobre los libros de redención de trinitarios y mercedarios, que están conservadas y ya en línea muchos en la Biblioteca Nacional de España y en el Archivo Histórico Nacional. También encontré otras redenciones en el Archivo General de Simancas y después ya cuando me entró el vicio ya absoluto, empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional de París y otros archivos franceses. Y gracias también a las bibliotecas digitales, he podido acceder a textos, libros, recuentos que fueron publicados desde el final del siglo XIX hasta hoy. No he querido hacer un trabajo hoy, por lo menos, sobre las redenciones en general. He trabajado sobre datos individuales. Y lo que he ido recopilando,
lo he utilizado en este tipo de trabajo. Vamos al principio y lo vamos a poner en grande para que veáis un poquito pues, cómo funciona la base de datos y cómo se puede presentar y cómo podemos ir planteando preguntas. En este primer gráfico pues tenemos los datos sobre esos 27.000 cautivos, de dónde vienen. Y tenéis, pues eso, de España, 16.353, y si vamos desplegando estos pequeños quesitos, pues vemos la preponderancia de Andalucía, Cataluña, bueno, vamos a ver, es que yo creo que es mejor que lo haga desde aquí, para que se ve peor. Cataluña, País Valenciano, Galicia, las Islas Canarias, Baleares, pues todos los diferentes espacios que están influidos por el fenómeno del cautiverio. Podemos bajar a diferentes niveles, pero ese es el objetivo. En este cuadro veis cómo también esos datos, sobre todo españoles, abren la ventana a Italia. He empezado a trabajar sobre las redenciones francesas y también sobre las portuguesas. Son datos que pues, se pueden ir ampliando para jugar, en el caso español, a niveles ya de mucho detalle. Para Andalucía, que es la comunidad autónoma más impactada, más impactada por el fenómeno del cautiverio, y que también a lo mejor fue la más generosa para redimir cautivos, pues podemos llegar al nivel de provincia y de provincia a ciudad, con pues eso, la presencia de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de trabajar que nos permite tener en cuenta pues, esa riqueza y ver un poquito cómo se van organizando. Hay que tener en cuenta que con este tipo de datos que aquí están digamos, mostrados de forma un tanto brutal, podemos matizar el aspecto cronológico, cuándo, cómo, dónde son capturados, como lo iremos viendo más adelante. Pero es una manera de empezar a plantear ciertas preguntas, porque también es un proyecto que nos gustaría que fuese a nivel europeo. He puesto aquí los datos donde tengo más entradas, que son los de Portugal, Italia y Francia, donde también podemos jugar, pues eso, depende un poco de cada fuente. Aquí hay muchos casos donde solo se dice que es portugués, pero si se va a los archivos de Lisboa, están los manuscritos que sí podrían permitirnos aclarar un poquito el origen, etcétera, etcétera. Pero podemos jugar también aquí a niveles de región, distrito y ciudad, en este caso. Lo mismo para el caso de Francia, vamos a poner, ya que es el país que me da de comer con mucho gusto y con el que vivo desde hace 30 años con mucho gusto también. Y es una manera pues, de ver lo que es quizás evidente, pues bueno, que es la Francia mediterránea con la presencia de Marsella y el Bouches-du-Rhône, pero con puertos que quizás sea menos conocido, un poquito de espacio aquí. Y aquí podríamos ver, pues eso, Marchilla y otras localidades, pero ver la importancia de Córcega, del Atlántico, y tener, por lo tanto, una manera de preguntar a las fuentes un tanto diferente. Con esa base de datos también podemos empezar a hacer gráficos cronológicos, en el que aquí, por ejemplo, tenemos los datos, vamos a quitar España, y los datos que he utilizado para hacer esos quesitos, pues los tenemos aquí, para que veáis un poquito cuál es el interés, para mí, al menos como historiador en la investigación de base, cuáles son los elementos interesantes. Cuando empecé la investigación, pues bueno, me interesé sobre todo por España. Y, en efecto, pues hablando de España, pues teníamos este gráfico en el que ya aparecen vacíos muy interesantes. Pues no aparece, por ejemplo, Menorca, como nos decía el señor embajador hace unos minutos, pero sí que tenemos
esa referencia a 1558 y a Mostaganem, gracias en parte al trabajo de Bernard Vincent, que me ofreció los datos que él ha recopilado en el archivo de la Alhambra, y por lo cual le agradezco y que ya están insertados en esta base de datos. Pero es una manera de empezar a decir, bueno, la cautividad es un fenómeno militar, en efecto, pero la redención de cautivos y el ritmo de redención puede ser también una manera de ver cuál es el ritmo político, militar que vive el Mediterráneo. En 1708 se capturan a 510 personas que van a ser redimidas durante los 10, 20, 30 años siguientes. Son los prisioneros de Orán cuando los turcos toman la ciudad, turco-argelinos. 2.000 prisioneros, más o menos, 510 aquí, y seguramente los de 1507 son también de Orán. Pues ya empezamos a tener una manera de trabajar que nos permite saber cuánta gente se redime a partir de unos datos de número de prisioneros que es interesante. Lo mismo podemos ver aquí para Larache, en 1689, el número de redimidos, y luego pues otras referencias que se mantienen para mí relativamente misteriosas. 1673, esto es un barco que toman los corsarios argelinos en la ruta de Indias a la entrada, y estoy buscando en la Secretaría de Guerra y Marina en Simancas cómo, pero esa es una serie más difícil y ahí hay que jugar un poco a la lotería, pero siempre que se juega mucho tiempo se acaba ganando. Pero bueno, ese es digamos, el elemento clave. Después, con el tiempo, pues empecé a decir, ¿por qué no ampliar un poquito hacia otros países y a otras fuentes? Y, por ejemplo, esto es interesante para Túnez, para Italia, esa presencia. ¿Por qué aparecen tantos casos italianos aquí? Pues porque en vez de utilizar las fuentes españolas, utilicé las fuentes italianas del Archivo Secreto del Vaticano, que fueron explotadas por otra historiadora en los años 80, Ruthenberg, que hizo un recuento de los cautivos que pedían ayuda al papado para financiar una parte de su rescate. Y a partir de esa base de datos, pues tengo una apertura hacia cautivos del mundo levantino, del mundo italiano o del mundo centroeuropeo. Y también, y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora, ya que me invitaron aquí a Túnez, pues utilizando las fuentes consulares francesas de aquí de Túnez, que empiezan a finales del siglo XVI y que también han sido publicadas por Paul Janson a principios del siglo XX. Y aquí encontramos pues, todos esos italianos utilizados por ahora solo el primer volumen, que va de 1580 a 1699, pero ahí tenemos pues, esa presencia de italianos y la posibilidad de hacer otras preguntas. Ampliar las fuentes geográficas pues, nos permite empezar a ver el impacto enorme que tiene la derrota del rey Sebastián, del rey portugués Sebastián, en 1578 en el norte de Marruecos, donde hay una documentación portuguesa muy rica y que estoy empezando a ampliar. Todavía me quedan 2 o 3 redenciones que van a rescatar a muchos soldados portugueses, y aquí tenemos pues esa presencia importante. Que podemos encontrar después en una lógica en el gráfico que hemos visto antes. Y lo mismo podemos ver para Francia, donde por ahora la lógica de la redención es más visible en el siglo XVII y el siglo XVIII, en el momento, sobre todo, por ejemplo, de la guerra con Marruecos entre 1762 y 1763. Pero ese año, 1641, son capturados 57 cautivos franceses que son redimidos, que son rescatados y, por lo tanto, nos pueden llevar a analizar, a buscar en los archivos una manera de trabajar un poco diferente. En la versión escrita trabajaré sobre todo sobre este tema, que es el de las ciudades de cautiverio, donde por ahora no he metido los 27.000 casos, pero tenemos ya los 16, 14.000 cautivos que fueron redimidos en Argel, los de Marruecos,
y los de Túnez. En Túnez hay más, tengo 1.500 más o menos, pero no he podido integrarlos. Al introducirnos en este tipo de datos, ¿qué vemos? Pues bueno, Túnez como país, Túnez como ciudad y, por ejemplo, la lógica geográfica. De los 925 redimidos, pues 118 venían de Cataluña, 116 de Córcega, Sicilia. Ahí, se me ha ido. Va despacito. Es una manera de ver la lógica geográfica que está detrás. En Túnez es el Mediterráneo entre Cataluña y Córcega, y luego ya Sicilia y países como el sur de Francia, las Islas Baleares, la Campania, etcétera, etcétera. Es una manera de ver ese tipo de datos. Si entramos en Cataluña, pues veremos los datos. A veces solo pone Cataluña en el archivo, pero tenemos Barcelona, Sant Feliu de Guíxols y toda una serie de pueblos. Lo mismo podemos hacer, y es interesante para Marruecos, porque la lógica es un tanto diferente, obviamente, a la que hay en marcha en Túnez, donde tenemos 6.932 casos introducidos, donde aparece el caso de Meknes, donde he integrado el libro de funciones que está en la Biblioteca Universitaria de Sevilla y que también se puede constar en la Biblioteca Nacional, que llega un poco más allá, llega hasta 1780, me parece. Y aquí aparecen pues esos cautivos, a veces ya muertos, muchos, pero vemos que para Meknes pues aparece de forma más clara Andalucía y demás. Pero si vamos al caso de Tetuán, por ejemplo, nos encontramos con una presencia del sur de Andalucía, las costas verdaderamente más que hacen frente a Marruecos. Y aparecen muchas otras regiones, pero que nos permiten ver un poquito cuál es la lógica atlántica también del corso marroquí o de la presencia marroquí. Por último, para ir un poquito más rápido, otra de las cosas que podemos hacer es la relación entre el lugar de origen y el lugar de captura. Por ejemplo, para Cerdeña tenemos 287 casos entrados y de esos 264 fueron capturados en las costas sardas o en una racia terrestre o en la marina. Lo cual nos muestra, pues eso, que en Cerdeña el fenómeno del corsarismo o de la captura de cautivos está muy centrado en la propia isla, mientras que para Sicilia, con una historia un poco diferente, pues vemos que se reparte más y que la presencia de sicilianos redimidos y capturados en Sicilia es importante, pero no tan importante. Si lo hacemos para Barcelona, por ejemplo, nos encontramos con una presencia mucho más diversificada por toda la costa mediterránea y en parte del Atlántico también. Y por último, el trabajo que estaba haciendo es este mapa que tenemos aquí activo y que es pues, el volcado geográfico de los datos de la base de datos a nivel mediterráneo y que permite pues, también ver un poco las lógicas desde el punto de vista de los redimidos, no son todos los cautivos, pues la gran presencia de malacitanos y de mallorquíes, ver un poquito pues, entre 275 y 500 otros grandes puertos, como va a ser pues, Lisboa, Sevilla, Cádiz, Granada, Valencia, Génova y Nápoles. Y después, ya en un nivel medio, pues muchas otras ciudades del Mediterráneo, Génova, Marsella, Cagliari, Palermo, Córcega en general, porque normalmente no dan los nombres de las ciudades, la presencia del Atlántico con Vigo y Pontevedra, Lisboa, etcétera, etcétera. Y es muy interesante también los pequeños casos, o sea, lo que muchas veces se deja de lado, los casos individuales donde encontramos, pues eso, una presencia obviamente más importante de los españoles, pero es una cuestión de fuentes. Cuando se vaya ampliando hacia Italia y Francia, pues ampliará el amarillo, pero la fuerte presencia andaluza, la fuerte presencia de Madrid, en la cornisa cantábrica,
el Levante catalán, el Levante valenciano, la costa Ligur, las costas alrededor de Marsella, el Atlántico francés, la Mancha francesa y también británica cuando se añadan los casos ingleses que estoy tratando ya, y por lo tanto es una base de datos que tiene que ser, a mi entender, en efecto, publicada y en la que se tiene que colaborar, o me gustaría que todos colaborásemos, porque todas esas historias de las que nos hable se pueden integrar en esta base de datos cambiando la entrada. En vez de poner rescatado, se puede poner presente o cautivo o muerto o presente y ver un poquito pues, esas lógicas que están detrás. En la versión escrita hablaré más sobre el corso tunecino y además pues, aprovecharé para añadir unos datos más, sobre todo el consulado francés aquí en Túnez. Agradeciéndoles su atención y lamentando un poquito pues, la falta de tiempo, pero así hablamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu comunicación y pasamos, no sé si está en línea ya Francisco Andújar. Sí, aparece ahí. Paco, ¿nos oyes? Abre el micrófono. ¿Nos oyes? No te oímos nosotros. Abre el micrófono. Ahora, ¿me oís Sí, ahora? perfecto. ¿Eh? Sí. Puedes compartir pantalla también. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint. Un PowerPoint. Voy a intentar compartirlo. A ver si aparece. Este no es. Sí. Bueno, me aparece aquí compartido. ¿Lo oís vosotros? Sí, ya lo vimos. Bueno, pues esta que aparece. Alberto, ¿lo veis? Francisco de Andújar Castillo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería. Y bueno, él ha trabajado sobre muchas cosas y en todas las cosas en las que ha trabajado, al final se ha convertido en un especialista. Y también es especialista en este mundo de las redenciones, del cautiverio, del mundo de los cautivos, etcétera, etcétera. Paco, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Alberto. Una pregunta antes de empezar. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Salgo de la presentación, ¿me dices? ¿Se ve ahora? Sí. Es que no te oigo yo a ti, no te oigo. ¿Se ve la presentación o no? Vamos a ver. Alberto, es que yo a ti, yo no sé si lo que yo estoy proyectando se ve o no. Sí, la estamos viendo. Vale. Bueno, pues empiezo. Voy a volver a presentar. Sí, ahora me deja, claro. Al salir, vuelvo a presentar. Cuando quieras. Se ve, ¿verdad? Sí, vamos. Bueno, pues comienzo. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias al profesor Bernard Benzán, a José Javier Ruiz y Ibáñez y a Raja Bari por la invitación a participar en este congreso. A mí me hubiera encantado estar ahí personalmente y haber vuelto a saludar de nuevo a Raja Bari, que hace muchos años que no la veo.
pero problemas de tipo profesional y últimamente de salud me impiden estar ahí. Bueno, yo voy a hablar sobre unos cautivos que no están en la base de datos de Luis Fe. Son los cautivos efímeros, los que fueron cautivados durante días, semanas, y que no acabaron en las costas del norte de África. Voy a hablar de un sistema de rescate mediante alafia. Ahí está mal puesto alafia con acento, mediante alafia. Y quería comentar en primer lugar lo que se ve en esta imagen. Esta imagen muestra una galeota llegando a la costa cristiana, donde se ve un torreón defensivo, y esta galeota y este cuadro, debajo hay una imagen de un personaje, lo que se llama un moro, formaba parte del retablo del convento de los mínimos de una ciudad que se llama Vera, en el sureste español, en la provincia de Almería, que se funda en 1605. Es una época de intensidad del corso y ahí en esa hornacina había una imagen de una virgen y debajo, digamos, pisando esa cabeza del árabe. Es un grabado muy interesante. Bien, voy a hablar de las alafias. Insisto, se me ha pasado, no sé por qué, me lo ha cambiado todo a acentos. Son alafias. Las alafias es un término de por sí ya polisémico. Se dice que es el perdón, la misericordia, son el diccionario de autoridades, que pide a su enemigo o superior, el que viéndose ya sin remedio ni defensa, se confiesa rendido. ¿Qué es entonces la alafia? Pues un perdón, una misericordia, un acto de paz, un acto de gracia. Básicamente lo que es una negociación. Una negociación mediante la cual unos corsarios han cautivado a una serie de personas, las llevan al barco del que han partido y a partir de ahí inician un proceso de negociación para un rescate express, diríamos en términos actuales, un rescate de esos cautivos. Ese sistema voy a tratar de desarrollarlo y explicarlo de una forma más intensa, pero quería advertir en primer lugar que, como aparece en esta obra, la famosa obra de Cascales, el discurso de la ciudad de Cartagena, publicada a fin del 16, resalto lo que está ahí en negrita. Dice que hasta moros de paz que traen a vender bienes robados en corso y propios traídos de Argel y de otras tierras agarenas, hacen aquí alafia. Es decir, la alafia no solamente es un mecanismo de rescate de cautivos inmediato, sino que es también algo que va más allá y es un intercambio de bienes, una venta de productos que se suele hacer, que yo creo que con mucha más frecuencia de la que la historiografía lo ha abordado. Quiero advertir al respecto que este tema de la alafia, yo publiqué en el año 2008 en un coloquio que organizó el profesor Bernard Vincent y Wolfgang Kaiser en Roma, un apartadito tan solo hablando de esto. Pues desde entonces, de 2008 hasta ahora, nadie ha publicado nada y voy a tratar de explicar este sistema que me parece que es muy importante para conocer el tema del cautiverio y sobre todo del corso en el Mediterráneo. Bueno, estas fustas y galeotas, ¿a quiénes capturaban? A la gente que estaba más próxima a la costa, a pescadores, pastores, agricultores, muchos guardas de atalayas, leñadores, gente que se dedicaba a la recolección del esparto y también en algunas ocasiones tuvieron la suerte, entre comillas suerte, de capturar a personajes de cierto valor de mercado, como regidores o jurados. También podemos documentar algunos casos. Bueno, yo lo que quisiera resaltar son tres aspectos de este sistema de rescate express, o rescate inmediato. Primero, la existencia de una serie de puntos de localización fijos distribuidos por todo el Mediterráneo. Yo voy a dar datos y manejo datos, digamos, de Alicante, Murcia, Almería, pero, es decir, sureste español.
pero como mostraré en adelante, este sistema está mucho más extendido. Esas localizaciones fijas es muy importante tenerlas en cuenta. En segundo lugar, y creo que es una de las cuestiones más interesantes de lo que expondré, voy a explicar cómo funcionaban las garantías de no agresión mutua durante el proceso de negociación. Es decir, entre los cristianos que estaban en la costa, que tenían que pagar un dinero por el rescate, y los corsarios que que habían capturado a una serie de personas. Y en tercer lugar, también destacar que es muy difícil, es imposible de estimar la intensidad del fenómeno, aunque yo he podido comentar que desde la rebelión de los moriscos del Reino de Granada de 1568 a la primera década del siglo XVII, el fenómeno adquiere una dimensión extraordinaria. Problema, pues que para investigarlo no tenemos fuentes seriadas, no tenemos fuentes del histórico nacional, ni nada de ese tipo, sino los duros protocolos en donde a veces aparecen referencias a este sistema. Bien, voy a explicar cómo funcionaba una lafia, perdón. Insisto que me lo ha cambiado, no sé por qué, el ordenador. El sistema funcionaba de la siguiente manera. Una nave corsaria apresaba a una serie de personas y lo subía, digamos, a la fusta, al barco, y los hacía ver a los que en la costa no habían sido capturados. Es decir, había una presencia visual de los cautivos en el barco para que fuesen vistos. Los corsarios muchas veces no partían, y esto creo que es lo más importante, no partían hacia el norte de África con esos cautivos, sino que manifestaban su intención de hacer alafia. Para que eso se hiciese, existía una red de mediadores que es mucho más difícil de rastrear, muy interesante de analizar, que, digamos, estaban especializados en ese tipo de negociaciones. A partir de ahí, había que fijar las garantías de paz por las dos partes. Es decir, garantías de no agresión entre los captores y los que pretendían rescatar a esos cautivos temporales. Una vez fijadas esas garantías sobre las que volveré más adelante, se iniciaba la lafia y se fijaban, ante todo, los precios de los rescates. Mientras tanto, los cautivos estaban en la galeota, en la fusta, en el barco que fuese, y permanecían allí, mientras que en tierra los corsarios negociaban con los cristianos viejos, negociaban el importe del rescate de esos cautivos. Bueno, a partir de ahí, tenían que los familiares tenían que buscar el dinero para intentar rescatarlos, y el final de la lafia podía ser de dos formas. Hay muchas que fueron exitosas, por llamarlo de alguna manera, que era la liberación de los cautivos. O, si no había acuerdo económico, pues los cautivos eran llevados a cualquier lugar del norte de África, Argel o lo que fuese. Ese es el sistema global de cómo funcionaba este tipo de capturas y de negociación para la liberación de los cautivos. De mi punto de vista, y esto es totalmente muy novedoso explicar todo esto porque, insisto, es un tema que no se ha trabajado. La fase previa y principal de cualquier alafia eran las garantías. Y las garantías eran dos: asegurar la mar y asegurar la tierra. Hasta que no se aseguraba la mar y no se aseguraba la tierra, no empezaba la alafia. Es decir, asegurar la mar significaba que el barco que estaba con los cautivos a la vista de los potenciales rescatadores, el barco no iba a ser atacado. Asegurar la tierra significaba que los corsarios bajaban a tierra y negociaban. Y esas negociaciones duraban días y a veces llegan incluso a durar semanas. Es decir, bueno, tienen que esperar a que se reúna el dinero que piden por los que han capturado, ¿no?
Una vez que se han cumplido esas garantías, se han asegurado una seguridad de mar y de tierra, se iniciaba el proceso de negociación para el rescate de los cautivos. Pero esas garantías tenían que ser respetadas, por supuesto, por las dos partes, porque si no, no había alafia. Bien, como decía antes, el papel central ahí lo tienen una serie de personajes que son más difíciles de rastrear, como decía antes, que son los mediadores. Es decir, los que están especializados, hombres de frontera, hombres que viven en la frontera del sureste es obvia, con el corso turco-berberisco, y esos mediadores tienen un papel fundamental para establecer las seguridades. Cuando esos mediadores intervenían, pues se iniciaba la alafia. No sé por qué. Bien, pero como decía antes, tenía que haber... el fenómeno tiene unas dimensiones mucho mayores de las que yo he podido estudiar, y lo voy a demostrar intentar demostrarlo porque creo que es importante señalar que existían espacios de negociación fijos, es decir, establecidos, regulados. Voy a poner algunas diapositivas para que se vean. En primer lugar, el Torrejón, actual San Telmo. Esto es en Almería, muy cerca de la ciudad, muy cerca de la ciudad. Bueno, pues tanto en el Torrejón como en una playa adyacente, que es esta, la playa de la Garrofa, que está justo al lado de ese Torrejón, justo al lado, ese era el lugar de celebración de una de las alafías que se solían hacer en las costas de Almería. Por ejemplo, en 1550, una alafía hecha en Rodalquilar está ya en la zona de Levante. Paco, ¿Sí? mueve tú el PowerPoint porque se ha quedado en imagen fija. ¿Lo veis ahora? No, se ve la presentación, pero en imagen fija. Tienes que moverte dentro de la presentación. Bueno, voy a intentarlo. Sí, es que están así. Vemos la primera imagen, pero esas imágenes que nos prometes no las vemos. Ah, no las veis. Bueno, voy a intentar. O a lo mejor es que, perdona, a lo mejor es que tú estás compartiendo solo una de las pantallas que no es la adecuada. Ya. Bueno, Estas cosas del directo es que tienen eso. sí, estas son las cosas del directo. Dale a compartir pantalla completa a ver si así mejor. No lo sé, o sea, Sí, estoy improvisando. Ahí estamos, ya está. ¿Ahí se ve? ¿Ahora se ve? JJ. Sí, Paco, Si paso ahora, voy a intentar ponerlo en grande, en mayor. Vuelvo. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Bueno, Sí, no me decís. sí. ¿Se ve o no? No tengo respuesta vuestra. ¿Se ve ahora? Sí, Paco, estamos oyendo y viendo perfectamente. No sé, no os oigo bien yo a vosotros, no sé qué pasa. Ya. Pregunto, ¿lo estáis viendo ahora sí? No soy él. Pregunto, ¿os estáis viendo así ahora correctamente? Sí. Vale, Sí. pues lo hago así. Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto, gracias. Bueno, decía, hay espacios de negociación fijos. En pantalla tenemos ese que decía antes del Torrejón y al lado, a ver si lo puedo pasar, pues justo al lado está la playa de la Garrofa. Entre esos dos sitios se celebraban alafias, independientemente de dónde se hubieran capturado a los cautivos. Pero en pantalla tenéis la torre de la alafia de Melilla. Entonces, una foto reciente de Melilla. Esta era la torre de donde en Melilla, ahí se ve el mar a la zona de la izquierda, donde se hacían esas negociaciones. Y en pantalla el castillo de Siver, en Castellón, donde está el muro de la alafia. Es clarísimo que el fenómeno es un fenómeno, por lo menos, del Mediterráneo español levantino, y que no solo se dio en la zona del sureste. Es decir, este tipo de rescates, ¿no?
Bien, pues quisiera también resaltar otro aspecto de este tipo de negociaciones, y es que no todos fueron cristianos viejos los que cautivaron, los cautivos, y esto me parece muy importante. Las presas preferentes, evidentemente, eran los cristianos viejos, pero también hubo moriscos capturados por el corso norteafricano. Y, por ejemplo, yo he puesto el caso de Alonso Mayordomo, que se puede leer en mi artículo de 2008, que coordinó el libro Wolfgang Kaiser, en donde y podría poner más casos de moriscos que son capturados, ¿no? Ahora bien, es verdad que ese recrudecimiento del corso tiene lugar tras la rebelión de los moriscos, y bueno, es también de destacar la intensidad que adquirió en las primeras décadas del siglo XVII. Bueno, quisiera poner cuál es el debate en el que se mueve la LAFIA, hacer la LAFIA y pagar o no. Aquí un texto de un artículo publicado por Velasco Hernández, un historiador murciano, que dice lo siguiente, que yendo para Vera es la ciudad que ponía de la primera imagen, en Almería, Juan Rumí, Salvador García y otro más, a traer pescado y otras cosas, los moros de Argel les han capturado en la parte de la Escucha y Pulpí. Y ahora quisiera destacar lo que está en negrita. Y han avisado que quieren hacer alafia y rescatarlo. Y por parte de los susodichos se han hecho diligencias y no encuentran dineros por la necesidad y el cautiverio. Por la necesidad. Y el cautiverio podría no tener remedio. Y el cautiverio podría no tener remedio. Es decir, el sistema funciona de una manera en la que los familiares de los que han sido cautivados tienen un tiempo para entregar las cantidades que piden por cada uno, y que no sean trasladados a los baños del norte de África. Tienen que resolver en un tiempo de días, semanas, recurrir a créditos, a préstamos, vender propiedades, etcétera, para que el rescate sea inmediato. Bueno, podría dar muchas más cifras sobre este tema y muchos más datos, pero me voy a limitar a decir que en las cantidades que he podido localizar en algunos casos, alcanzan los 5.000 ducados de importe en una alafia, en torno a 5.000 ducados. Es decir, son grandes operaciones. Si calculamos un precio de una persona normal en unos 50 ducados, bueno, podemos hacernos una idea de las dimensiones del fenómeno. Es verdad que hay veces que capturan a un regidor y piden 1.000 ducados, y lo saben, ¿no? Y saben que es regidor porque hay sistemas de información que funcionan entre las dos orillas. Esos sistemas de información son clarísimos, ¿no? Entonces, bueno, existe esa posibilidad de pedir más cantidad por esos cautivos, y las cifras, insisto, son bastante considerables. Es evidente que es un mundo por explorar, porque creo que hay en los registros notariales abundante información sobre esto, no tanto así en los estatales, pero me parece un tema que merece ser avanzar la investigación, sobre todo porque parece como un sistema bastante reglado, bastante normativo, bastante establecido, y en el que tanto unos como otros tienen claras el tema de las garantías de las dos partes para negociar. En suma, se trata de una presentación en la que creo que lo que se muestra es que el espacio mediterráneo fue un espacio de conflicto, pero también de negociación, también de acuerdo, dentro de el acuerdo está forzado, evidentemente, por las capturas previas. Pero si a esto le añadimos al tema de los cautivos en Alafía, añadimos los otros negocios de las alafias, si los sumamos, tenemos un sistema de negociación que, bueno,
ha dejado, como decía antes, pocos registros, muchos notariales, pero pocos en los archivos estatales, y que merece la pena seguir siendo investigado en el futuro. Creo que hay algunos jóvenes conectados que están oyendo y, bueno, les lanzo ese reto de que esto se siga investigando porque, insisto, es el cautiverio no permanente, o sea, o efímero, temporal, pero que también tuvo una importancia decisiva, tanto como para que cuando en este convento de los mínimos de Vera, que podía poner otra imagen en el que se viera la cabeza que hay debajo, se construye en 1605, el retablo esté presidido por este grabado que pueden ver en pantalla. Así, sin más, muchas gracias por vuestra atención y disculpas por las cuestiones técnicas que desde luego, bueno, siempre están presentes. Gracias. Muchas gracias, Paco, por tu intervención y quedas disculpado. Lo de la técnica es algo que, bueno, debemos también compartir con ella la existencia y, por tanto, tiene a veces la técnica estas cosas que falla. Bueno, gracias. Pasamos rápidamente a la ponencia del profesor Sadok Bubaker, al que saludo. Tenía ganas de conocerlo personalmente porque Tiempo A leí su libro sobre la regencia de Túnez y las relaciones mercantiles de Túnez con otras ciudades europeas. Y bueno, pues él es un historiador económico, uno de los grandes historiadores económicos del mundo mediterráneo y también historiador de la cultura, porque tiene, digamos, diversos trabajos sobre ese tema. Sin más, el profesor Salomón va a hablar en torno al cautiverio y la esclavitud en el último siglo hafsida. Mira. Merci pour cette présentation. Je pense que, vu l'absence de Madame Baccar, on a un peu plus de temps. Bon. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, amis, qui sont tous amis et collègues. Le titre de la communication autour de la captivité est aussi flou que la différence entre un captif et l'esclave. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire la différence entre les deux. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion dans le cadre-là, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais pour moi, la différence, elle est, je ne sais pas, les deux termes se retrouvent dans un constat. C'est que les deux aboutissent à la perte de liberté, que ce soit momentanée ou qu'elle soit définitive. Bon, le résultat est le même. Quant à la manière de vivre la captivité ou l'esclavage, là aussi, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je ne crois pas que les deux soient ou aient été heureux. Loin de là. Dans le cas présent, juste 2 ou 3 mots pour introduire le sujet, il est évident que la captivité est en lien direct avec la guerre et toutes les formes de guerre, qu'elles soient les guerres entre États, qu'elles soient les guerres civiles, qu'elles soient les guerres entre tribus, que ce soit les guerres, je dirais, ou la course. Toute forme de guerre aboutissent ou génèrent une captivité ou la captivité tout court. Les razzias terrestres, les razzias maritimes, tout ça aboutit au même résultat. La différence entre les deux, là aussi, il y a la part des juristes, que ce soit anciens ou actuels, ou les historiens quand ils font la différence, mais je ne rentre pas, comme je dis, dans ce cadre-là, ça prendrait, je dirais, une conférence entière. L'autre remarque aussi, c'est que quant à la quantification des captifs,
Waldi Mohamed a évoqué cette question dans son dernier ouvrage sur l'esclavage dans le monde musulman, en quelques pages. Là aussi, c'est très controversé. Ce n'est pas évident à aboutir à des résultats nets et précis dans la quantification des captifs, que ce soit au nord ou au sud de la Méditerranée, pareil. On a des échantillons, on peut avoir des idées de grandeur. Quant à la quantification exacte, elle n'est pas aussi évidente. Le dernier point de cette introduction, c'est que c'est sur les sources, je dirais, utilisées. Tous ceux qui ont travaillé sur le XVIe siècle, hafside ou tunisien, connaissent le problème des sources. Une sorte d'indigence absolue sur le plan local, et celles qu'on a, la plupart, elles sont du côté européen, qu'elles soient italiennes ou espagnoles ou français. Et donc, il y a toute une gymnastique, je dirais, à faire pour décoder les textes et les sources. Mais pour le cas de la Tunisie ou de la période hafside ou l'espace hafside, cette institution a publié il y a quelques années un recueil d'un juriste de Kérouan qui s'appelle Qas Mazoum et qui a publié ce qu'on appelle des réponses. C'est-à-dire que les juristes sont consultés et ils donnent leurs réponses et on y trouve beaucoup d'informations concernant justement les captifs, les rachats, et sur différents sujets. L'autre remarque, c'est la période. Je crois que le XVIe siècle hafside, ou l'espace hafside, a connu une sorte de traumatisme de la guerre. La moyenne d'âge dans la salle, c'est 50 ans à peu près. Imaginez, en 50 ans, vous avez 7 ou 8 campagnes militaires énormes, ce que ça représente pour les gens. Et c'est ce qui a été le cas entre, je dirais, 1510 et 1574, à l'arrivée des Ottomans. 2 très grandes campagnes militaires, 34, 35, 73, 74, sans compter le reste. Pourquoi j'évoque ces campagnes? Parce qu'à chaque fois, elles étaient accompagnées par une captivité d'un grand nombre de personnes. Je dis grand nombre. Pourquoi? Parce que les sources, à chaque fois, on parle de 2000, 3000, 10 000. Pour Tripoli, par exemple, en 1510, on parle de 10 000. Bon. Donc, il faut jusqu'à quel point, j'en sais rien. Mais sur les 10 000 qu'on trouve dans les sources, Bono, par exemple, quand il a étudié les esclaves musulmans, il ramène cela à 600. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis entre-temps? Bref, mais c'est très difficile d'arriver à des chiffres exacts. Des batailles qui ont laissé trace dans ces réponses des Fouqaha, par exemple la prise de Monastir, les deux Monastir, qui est le Gerba en 1560, toutes ces batailles ont généré donc un grand nombre de captifs. Mais je pense que dans le cadre c'est l'expédition de 1535 qui a été la plus importante sur son plan-là, et j'y reviendrai. L'autre remarque, c'est que quand on observe cette période, depuis les années, je dirais, 1490 et je pousse le XVIe siècle jusqu'en 1620, parce que c'est la même logique sur un certain nombre de questions. On observe qu'il y a une différence dans la captivité au début des années 490 jusqu'aux années 1535, il y a un grand nombre de captifs chrétiens qui sont dans les différentes villes de Hafside ou dans différents endroits. Après, 1535, il y a beaucoup moins. Pour une raison très simple, c'est le traité de 1535 qui interdit la course locale et la captivité des chrétiens sur le territoire hafside. Et on voit effectivement beaucoup moins, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ils existent encore, mais ils sont beaucoup moins importants. Et le nombre de chrétiens réaugmente après 1574, d'abord par la prise de la Goulette, et beaucoup de soldats espagnols surtout qui ont été capturés, et puis après on rentre dans la reprise de la course qui se continue jusqu'à l'année 1620 à son apogée.
Le problème des captifs chrétiens, surtout après 1535, je dis ils existaient encore, mais ce n'est pas évident de les identifier parce qu'ils n'étaient pas tous, d'abord à Tunis, ils étaient éparpillés un peu partout, et puis il y a eu beaucoup de dissimulation. Je prends un exemple. En 1535, après le traité, le sultan Hafsid était obligé donc de libérer les captifs chrétiens. Et puis, un jour, il y a le capitaine de la Goulette qui apprend qu'il y a des enfants, qui sont capturés, qui sont là. Alors, il les réclame à Hassan, et puis qui va le voir. Elle lui dit, mais en fait, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Et j'utilise la phrase qui est utilisée dans le texte, hum mtaharin, yaqra'u al-Qur'an. Ils sont circoncis, ils lisent le Coran. Ah, je ne veux pas vous les donner. Donc, ça, c'est au niveau des enfants. Et puis, d'autres situations un peu semblables, il n'est pas évident de repérer tous les captifs qui existaient encore sur le territoire. Je disais que l'expédition de 1535 a été importante sur ce plan-là parce que, je rappelle rapidement l'arrivée de Charles Quint, la prise de la Goulette, et on arrive à la prise de Tunis. Tunis, qui a été prise via l'encerclement militaire, mais aussi la révolte à la fois des captifs chrétiens et des renégats qui ont ouvert la porte. Bon. Et puis il y a eu le sac de Tunis. C'est-à-dire que la ville, comme la tradition de la guerre de l'époque, a été livrée aux soldats pendant 3 jours. Et là, ils se sont servis de tout. Certaines sources disent que le butin n'était pas très important, parce qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de richesses. Mais par contre, il y a eu on a ramassé ce qu'on pouvait de personnes pour les monnayer par la suite. Et puis, une partie des gens de Tunis sont enfuis dans les environs. Ah là, ils ont été capturés par les tribus bédouines. Je reviendrai sur ce point-là. Au début, quand je commençais à m'intéresser à cette question, quand je trouvais les captifs qui ont été libérés à Tunis, 20 000. C'est un chiffre qui traîne dans toutes les sources. Je m'étonnais. Parce que Tunis devait avoir au grand maximum 50 000 habitants ou caser 20 000 captifs. Ce n'est pas évident. Bon. Et puis, il y a des recensements qui ont été faits en Italie sur les arrivages. Et le chiffre s'avère juste. Juste, on a même, je dirais, le total, 20 000 et quelques captifs recensés qui ont été ramenés. L'essentiel, ce sont des Siciliens, des Sardes, des Espagnols, 60% à peu près. Le reste, Français, Anglais, Allemands, etc. Bon. Et avec une proportion de 66% d'hommes, et le reste sont des femmes. C'est quand même, ça indique quand même l'importance parfois du phénomène, effectivement, de ces captifs. Le sac de Tunis a été important parce que on trouve toutes les formes de captivité qui apparaissent à travers cet événement. Je le disais tout à l'heure, les gens qui se sont enfuis, ils sont partis du côté de Jbel el-Sass, dans la banlieue de Tunis. Ils ont été rattrapés par les tribus qui étaient là. Et le gouverneur ou le commandant de l'armée espagnole avait dit chaque tête ramenée, chaque personne ramenée, pouvait être payée tant d'argent. Et il y a eu, bien sûr, tout un mouvement. On a ramené les prisonniers qu'on a livrés aux soldats. En partant de Tunis, les soldats avaient embarqué un certain nombre de personnes, soit directement à partir de la Goulette, ou quand ils sont partis par Bonn, Annaba. Et là aussi, on a ramassé un certain nombre de personnes au moment de la prise de Annaba. D'ailleurs, ces deux événements, ce qu'on appelle l'affaire du mercredi, le sac de Tunis, qui va se répéter en 1573 quand Don Juan arrive à Tunis, exactement presque dans les mêmes termes. Les gens s'enfuient et puis sont ramassés par les tribus. Dans un travail de Bravo Caro sur le municipio de Malaga, on trouve effectivement toute une série d'indications sur ces arrivages de captifs de Tunis à Malaga. Et puis, il le lie aussi à un autre problème, celui des baptêmes, sur lequel on reviendra tout à l'heure.
Mais la prise de Bonn, la prise de la Goulette, ont fait de ces deux endroits des lieux où on échange les prisonniers, on échange les captifs. Parce que sur le problème de comment se fait l'opération du rachat, je reviendrai tout à l'heure, il y a des mécanismes qu'on retrouve depuis presque la fin du, je dirais, le 15e siècle jusqu'au 18e, pratiquement les mêmes procédés. Le dernier type de captifs, ce sont les otages. Tout à l'heure, Bernard a parlé de ça, on a évoqué cette question, parce que le problème des otages, et là on trouve un autre aspect de la question, c'est la seule garantie possible. La seule garantie possible pour faire respecter les engagements pris. On le trouve presque dans tous les traités. Tous les traités qui ont été signés entre les Hafsides et la couronne d'Espagne comportent des otages. Les otages, ce sont les fils ou les frères du sultan qui passent un certain nombre d'années, généralement 3 ans, et peuvent être après remplacés par d'autres. Dans tous les traités, il y a cette indication des otages qu'on laisse pour garantir l'exécution du traité. Les otages vont plus loin dans cette affaire-là. Par exemple, le sultan, quand il va faire une bataille comme celle qu'il a menée contre Kérouan, ben, il a des tribus qui viennent, pour qu'elles ne se désolidarisent pas du camp, il prend des otages. Ce sont les fils des chefs des tribus, pour que, effectivement, ils restent sur place. Et même, il y a un traité de 1545 qui a été fait où on trouve les fils de tous les dignitaires presque de la ville, des chefs de tribu, le besoin, etc. Tous, ils déposent des enfants pour garantir l'exécution des traités. L'exemple de Bonn aussi, que j'ai indiqué tout à l'heure, on trouve toute une série d'exemples de ce genre-là. Par exemple, un des chefs de tribu qui écrit au capitaine du fort, et il lui dit, mais les tribus sont venues, elles ont déposé leurs otages. C'est-à-dire que c'est une pratique courante, que ce soit au niveau de la diplomatie internationale, que ce soit au niveau des rapports politiques ou de pouvoir à l'intérieur d'un espace. Les otages sont les seules garanties possibles. D'ailleurs, une phrase assez intéressante dans une correspondance du sultan de Tunis lors de sa dernière bataille contre Kérouan, où il écrit au vice-roi de Sicile en lui disant « Oujatna Arab al-Gharb » les tribus de l'Ouest sont venues avec nous. Kulla. اللي كانوا بعاد عنا, ceux qui étaient contre nous. في الخلاط c'est la guerre. Dans la guerre. في الخلاط الأول, la première guerre. وجاونا وولادهم مراهن. D'où le terme d'ailleurs, en espagnol, il est, je crois qu'on appelle ça les raínas, c'est ça? C'est là le terme, c'est les otages qui sont, c'est une monnaie courante, je dirais, au niveau des pratiques. La question deuxième autre qui se pose, que je voudrais poser, que deviennent les captifs? Bon. Le captif, il a cette particularité, c'est qu'on va le voir, on va le répéter plusieurs fois, on va l'entendre plusieurs fois, c'est d'être racheté. Le captif est destiné à être racheté. Donc, il y a une rançon à payer. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, on voit se mettre en place toute une série de mécanismes d'institutions charitables qui existent déjà depuis le Moyen-Âge, mais qui se multiplient à ce moment-là, pour racheter les captifs. Sauf que, dans la période qui nous intéresse, dans le cas précis de l'espace hafside, les exemples qu'on a, ce sont la plupart ce qu'on appelle des rachats privés. Des rachats privés. Et là, je fais une parenthèse, parce que ce que je viens d'être dit dans l'intervention précédente sur le problème de l'afia. Bon, en fait, l'afia, c'est simplement, enfin, le mot d'origine, c'est l'afia ou l'afou. L'afia, c'est la bonne santé, l'afou, c'est la grâce, la libération. Voilà, c'est
passé, la langue, l'immigration du terme est passée, est devenue à la fiasse. Voilà. Mais la particularité, donc je disais, de cette période, c'est l'importance des rachats privés. Rachats privés, c'est-à-dire sans intervention d'institutions quelconques. Et on le voit dans les exemples que Qasim Azoum utilise, ce sont la mobilisation d'argent, elle est d'ordre familial essentiellement, mais le mécanisme du rachat, il est le même. Pourquoi? Parce que comment peut-on procéder au rachat? D'abord, il faut savoir où sont les gens. Il faut identifier les personnes, il faut identifier les endroits, et pour cela, il y a des intermédiaires qui interviennent, ce qu'on appelle le fakek, ou bien l'autre nom, c'est le sarrah, qu'on trouve les fakas dans certaines sources, qui reçoivent des sauf-conduits qui leur permettent de se déplacer entre chrétienté et islam et inversement. Ils se placent de côté pour identifier les intermédiaires, où se trouvent les captifs. Où se trouvent les captifs? Qui les possèdent, entre guillemets, et négocier ou savoir combien on demande pour les racheter, c'est-à-dire le prix de la rançon. À partir de ce moment-là, se met en place la mobilisation de l'argent, se met en place comment l'envoyer, parce que ce n'est pas évident qu'on puisse envoyer l'argent, il n'y avait pas de banque, hein, c'était le problème de la... Et puis la garantie de recevoir l'argent et la garantie que les esclaves ou les captifs soient libérés. Et c'est les deux problèmes fondamentaux dans le rachat, la garantie et le transfert d'argent. Et sur cette question-là, il y a, je dirais, l'opération de rachat est souvent couplée avec une opération commerciale, si les intermédiaires sont des marchands. Et parfois, et on commence à le trouver dans le monde de l'acide, c'est qu'il y a les institutions du habous, de biens de main morte. C'est-à-dire, il y a des gens qui confient à ces institutions les revenus mobiliers ou immobiliers d'un bien destiné au rachat des captifs. C'est l'équivalent des institutions charitables de l'autre côté. Et on trouve, dans le cas mentionné chez Azoum, toute une série d'exemples de ce genre. Un cas exceptionnel que j'ai trouvé chez Qasim Azoum, c'est une société commerciale, mais cette fois-ci entre chrétiens et musulmans, ce qui est exceptionnel, pour faire des opérations de rachat. Pourquoi exceptionnel? Parce que le problème, c'est la juridiction chrétienne, quelle que soit, ou une juridiction musulmane, ne va pas livrer un captif qui s'enfuit. C'est évident. Donc, d'ailleurs, cette société ne tient pas la route parce que n'a pas duré, parce que les captifs s'enfuyaient et le partenaire géré de Tunis, il s'est trouvé en faillite sans pouvoir rembourser l'argent. Donc, des mécanismes de rachat d'ordre privé essentiellement. Une dernière question là-dessus, qui personnellement m'intéresse, c'est les deux risques de la captivité. Les deux risques de la captivité, c'est un, qu'elle dure, deux, le risque de changer de religion à cause de... Et là, on a des cas exceptionnels où on voit effectivement des femmes qui restent 20 ans, 30 ans en captivité, qui se marient en captivité avec d'autres musulmans qui sont à Palerme, on a des cas à Palerme, des cas à Naples, dans ce cas-là. Et le problème qui se pose, c'est que quand elles meurent, leur héritage en monastir, on a un cas à Tunis, qui va l'avoir? Est-ce que ces enfants chrétiens ont droit à cet héritage ou pas? Et il y a toute une série de questions qui se posent sur ce plan-là. Et l'autre aspect, c'est que, au-delà de la froideur de l'analyse du juriste, de l'historien ou de l'économiste, la captive reste une rupture dans la vie des gens. Et on a quelques lettres de correspondance entre des captives d'ailleurs, dont une particulièrement connue à Tunis, c'était la fille de
d'un des proches de Sultan Hassan qui a été prise à Beaune et qui s'appelle Maïza, la chevrette, si vous voulez, et sur laquelle il y a toute une correspondance où elle reçoit des lettres de ses parents, elle écrit pour demander, sa rançon a été fixée à 300 ducats, 300 pièces d'or, ce qui était énorme. D'ailleurs, ses parents lui disent, nous n'avons pas cette somme. Vous le savez très bien. Ce que les Turcs ont laissé, ce sont les Espagnols qui l'ont pris. On n'a plus rien. Et tout ce qu'ils pouvaient proposer, c'était une quantité d'huile d'olive à livrer au capitaine de la Goulette pour la racheter. On a des lettres aussi venant de Sardaigne, où on se plaigne de là. Vous nous avez oubliés, ne n'oubliez pas. Je sais que l'usage des lettres des captifs, souvent, est soumis à des restrictions, ou disons réserves de la part des historiens. C'est des discours pour apitoyer les gens, etc. Oui et non. La captivité n'était pas une mince affaire. Et les captifs chrétiens dans le monde musulman n'étaient pas aussi bien traités qu'on le croit. Parce qu'ils vivaient une situation pas facile. Dernier point, ils pouvaient travailler pour pouvoir se racheter aussi. C'est ça la question de tout à l'heure. Ils pouvaient travailler avec l'autorisation de leur patron pour pouvoir payer la rançon, une partie ou pas. Je pense que le temps est terminé. Je termine juste sur une remarque. Une remarque qui, en général, sur cette période. Moi, ce qui m'a surpris dans les textes, par exemple, de Qasim Ardoum, c'est qu'il n'était pas du tout choqué par la captivité. C'était quelque chose de tout à fait normal. Il n'était pas surpris qu'il y ait des musulmans et des chrétiens qui fassent une société pour faire les captifs. Ce qui veut dire que c'était une menace constante que les gens vivaient et qui était intégrée par la société. La perte de la liberté, momentanée ou définitive, pesait sur tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. No sé si la profesora Bacar ha llegado. No obstante, tenemos su resumen. De acuerdo. Entonces, vamos a aprovechar unos minutos que tenemos todavía para, bueno, pues un pequeño debate. Las preguntas que se quieran hacer. C'est très bien organisé ce colloque parce qu'on passe des catégories au nombre. Et Louis Fécante, le travail que vous faites, il est tout à fait passionnant et rigoureux. Et c'est vrai que s'il y a la question de... On ne peut pas accéder à toutes les listes d'esclaves chrétiens au Maghreb parce qu'elles sont dispersées entre plusieurs États, plusieurs administrations. Mais ce n'est pas tellement ma question. Ma question, c'est votre manière d'aboutir à une estimation plutôt précise quand même va à l'encontre, en fait, d'un débat de la décennie précédente qui avait été lancé par Robert Davis dans son livre atroce, problématique, Maître musulman, esclave chrétien, où il aboutissait au chiffre d'1 million, 1,2 million. Et Sadr faisait référence à cette idée d'estimation complètement parfois farfelue, en fait. Dans quel sens votre travail répond à ça? Et dans quel sens, de manière plus large, votre travail estime ce que c'était que la captivité méditerranéenne, qui n'est pas, qui est sans commune mesure par rapport à ce que était la traite atlantique à la même époque, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était ça les débats historiographiques, c'était cette idée que les chrétiens ont autant souffert que les Noirs dans l'Atlantique, ce qui était vraiment très très problématique comme argument. Je réponds ou on fait les tours de questions? Professeur Boubacar, vous avez parlé le problème propose le nombre des captifs qui étaient à Tunis à l'arrivée de l'armada de Charles Quint et surtout le problème propose le nombre. Il a été évalué, enfin dans les témoignages, entre 12 et 20 000. Charles Quint lui-même parle qu'il a libéré, dit qu'il a libéré entre 18 et 20
captifs. Et vous avez mis en doute ce chiffre. Est-ce qu'il y a des moyens d'approcher en fait de la vérité de ce nombre? Est-ce que vous avez rencontré dans vos recherches, que ce soit dans des archives turques ou espagnoles ou italiennes, ce qui permet enfin de voir qui a été capturé à l'époque et combien il y a eu enfin de captifs à Tunis dans la Qasba lorsque ils ont pu se libérer et participer à la prise de Tunis et même peut-être au sac de Tunis. Prochaine question. Merci. Une petite question. Comment concilier l'approche de M. Boubacar, qui nous a parlé de la difficulté d'avoir des chiffres précis, et de M. Fecanto, qui nous a parlé de base de données qui comprend en principe des chiffres précis? Alors, je vous laisse le soin de négocier tous les deux. Gracias. Bueno, sobre lo que comentaba el profesor Andújar, lo importante del tiempo en los cautiverios. Es decir, igual que en las salafías es más rentable intercambiar rápido para no tener el coste de desplazamiento y en consecuencia esas personas no van a ser esclavizadas, es lo que sucede cuando se llevan cautivos musulmanes a los presidios del norte de África, que antes de ser herrados y esclavizados hay un tiempo de rescate. Pero es que es muy parecido a lo que pasa en la frontera de Chile cuando se capturan reches o araucanos, dirían los españoles, y hay un tiempo para cambiarlos por elementos. Pero es que es lo mismo que pasa en la frontera de Francia cuando después de una captura de campesinos va un trompeta al pueblo de al lado a negociar el precio del rescate, lo cual implica que los tiempos de definición también son tiempos de definición de estatus jurídico. Una vez que pase ese tiempo, estamos pasando a hablar de otro tipo de cosas. Y obviamente, como decía el profesor Boubacar, la cuestión es quién hace la negociación. Evidentemente hay personas que son intocables. Un trompeta en las guerras del norte de Europa es intocable, es un mensajero, está protegido. Lo que yo me encuentro en el norte de África es la actuación de los judíos. Las redes de comerciantes judíos, sobre todo en Marruecos, entre ciudades, entre Marruecos y Argelia, entre presidios y ciudades, son los que negocian. Son los que negocian porque no son del todo intocables, pero sí todo el mundo se beneficia de que estén ahí, con lo cual mejor no tocarlos, porque a fin de cuentas esto es negocio. Y la vida de las personas, lo decía muy bien el profesor Boubacar, es una desgracia, pero es negocio, que es de lo que se trataba. Y es maximizar, porque hay un problema de los cautivos, que se te pueden morir. Con lo cual es mejor cobrarlo antes de que se te mueran. Es una inversión. O sea, estamos hablando de una cosa que es horrible. O sea, que en el fondo es horrible, claro que sí, pero es una inversión económica. Sí. 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 Non. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une toute petite question. Enfin, le choix que vous avez fait à partir du XVIe siècle, ça, on l'accepte. Mais j'aurais aimé qu'on peut aller plus loin quand on fait le lien entre la captivité et l'esclavage, mais seulement il faut aborder le XVe siècle. Et là, on aura vraiment une idée très précise à la fois de la captivité et de l'esclavage. Je vous remercie. Bueno, es muy rápido. Je me demandais quelle était l'origine de Alafias. Eh bien, si vous voyez que je le crois a donné la afia, le même mot, c'est-à-dire les mêmes échanges, c'est tout. Et je me suis demandé quelle était l'origine de Alafias, qui est un nom d'origine arabe. Je remercie les intervenants pour leur excellente communication. Donc évidemment, je vais revenir au cas marocain parce que je le trouve tout à fait intéressant, surtout avec la base de données de Luis Fecanto.
Donc, vous avez évoqué le chiffre de près de 7000 rédimés sur 3 siècles. Donc, moi, ma question concerne les Portugais au Maroc, surtout après cette fameuse bataille dite des Trois Rois, Oued el Makhazine, parce qu'elle a mis sur les marchés des milliers de captifs prisonniers portugais. Donc, est-ce qu'ils font partie de ces 7000 rédimés? Ça, pour Tétouan, vous avez comptabilisé plus de 2000 rédimés, tout en sachant que Tétouan, c'est un territoire, un espace dédié à la négociation et au rachat. Donc, est-ce que c'est des captifs qui végétaient dans les matamores tétouanais, si j'ose dire, ou c'est des prisonniers captifs qui viennent d'autres villes et qui passent par Tétouan pour être rachetés? Parce que j'ai des exemples de captifs qui venaient d'Alger pour être rachetés à Tétouan. Ça reste une place très importante, mais malheureusement méconnue dans ces pratiques de rachat, et je vous remercie beaucoup. Una pregunta más. Pasamos entonces a las contestaciones. Concernant les sources, où est-ce qu'on peut trouver des indications sur les captifs issus de sacs de Tunis en 1535? Le chiffre de 20 000, je dis, il traîne dans beaucoup d'ouvrages et de sources. Mais il y a un travail qui a été fait par Saletta dans un papier qui s'appelle Les Viaggio de Carlos V à Tunis, et où il donne effectivement ce tableau des recensions des arrivées. Le tableau nous donne exactement, dans l'ensemble des captifs, 20 010 personnes recensées par appartenance, entre guillemets, nationale, par pays. Voilà. Donc, le chiffre qui a été donné au départ probablement correspond à effectivement une réalité, puisqu'on a des relevés exacts des arrivées de ces personnes. Dans l'autre sens, d'autres sources donnent le départ, les captifs à Tunis qui sont été amenés en Espagne ou en Italie serait de 10 000 personnes. 10 000 personnes. C'est-à-dire il y a 10 000 de gagnés entre les deux. C'est des chiffres qui, effectivement, sont importants, mais je pense, au-delà de leur exactitude, ce n'est pas ça peut-être le plus important, c'est l'importance du phénomène et son impact sur la société, sur les mentalités, sur le comportement des gens. Je pense que c'est le plus... Bien sûr, la vie des gens, entre-temps, a basculé. Une deuxième question concernant le statut, la différence entre captif et esclave. Bien sûr, depuis le Moyen-Âge, ces questions-là, on les trouve chez le Bolzoli, chez le Recheris et tout ça. Il y a des chapitres sur l'abd, le sir, etc., leur statut différencié. Mais la différence entre la réalité et ces textes juridiques, elle est énorme. Pour moi, la seule différence entre eux, c'est que l'un a droit de se racheter, il est fait pour être racheté. L'autre, il peut être libéré. L'opération du tadbir, etc., existe, mais il est loin de pouvoir, je dirais, tabler sur une libération à la fin de sa vie. Je crois que pour moi, c'était les deux questions. Al-Afia, oui, bon, ça, c'est la réponse, je pense que c'est le Suisse, simplement. Et voilà, pour répondre à ta question, Leïla, en effet, dans les sources utilisées, je vois, donc j'ai mis Tétouan quand c'est que Tétouan comme ville, qui est là où on négocie, mais après, voilà, dans les textes, on peut voir Ceuta et Tétouan, Tétouan, Marrakech et Fès, Tétouan, Meknès, Tétouan, Salé, parce qu'il bougeait entre les villes. Donc, c'est toujours quel choix on fait pour visualiser des données. Donc, dans les tableaux, il y a Tétouan quand c'est
que Tétouan indiqué dans la source, mais très souvent ils disent Tétouan, Marrakech, Fès, mais ils ne disent pas après si c'était quelqu'un qui était à Tétouan ou quelqu'un qui venait de Marrakech et qui est arrivé à Tétouan comme port de sortie. Donc ça c'est pour ça que en travaillant un petit peu, voilà comment est-ce que je peux montrer les données. J'ai mis Tétouan quand il n'y avait pas d'autres indications, mais dans les tableaux, on voit le nom de Tétouan très souvent. Donc, du point de vue historiographique, voilà. Et en effet, bon, les livres de Davis, j'apprécie pas non plus, mais c'est vrai que il a, comme celui qui frappe plus fort, celui qui est resté dans la tête peut-être. Et bon, ces chiffres sont, à mon avis, exagérés. C'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler sur ça, je préférais, on va demander aux sources, on va les faire de façon individuelle pour voir, par exemple, voilà, pour les salafias. Et donc, c'est peut-être pour demander au professeur Andújar s'il a des nouvelles, par exemple, sur Calpe. À Calpe, dans la province d'Alicante, au nord d'Alicante, il y a eu une descente, une razzia qui a pris 400 et quelques personnes, disent les sources. Et après, j'ai vu qu'il y a eu 70, 80 rachetés. Voilà. Là, on peut commencer à dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un essai de Alafia, mais je pense qu'il n'a pas marché, mais ma tête peut-être marche pas assez bien encore. Mais voilà, c'est essayer de voir à partir du nombre de rachats sur des cas connus et quel est le retour, parce que Davis dit aussi que les opérations de rachat ne sont pas importantes et que ça prend 5% de la population qui était captivée. Moi, je pense que c'est plus, et ça dépend du siècle aussi. Hein. Et lui, il utilise beaucoup de cas italiens. C'est vrai que les archives italiennes sont très riches et sûrement, dans ma carte à moi, le côté italien serait beaucoup plus important quand on ajouterait à Gênes, il y a une base de données déjà établie par des collègues qui arrive à 1500 liguriens ou génois. Et bon, à Naples, il y a des institutions de rachat très importantes, tout comme à Palermo et à Rome, etc. Donc, il faudrait commencer à jouer avec ça et montrer les données et essayer de voir quelle est la référence par rapport à des bateaux pris, par rapport à des faits connus qui nous permettent de dire, finalement, à cette période-là, il y a 20, 30, 40% de rachetés. Donc, on peut commencer à établir des chiffres, pas à partir de ce que les Mercedes ou les Trinitaires disent, parce que c'est un peu comme faire confiance au futur président des États-Unis qui raconte une histoire complètement exagérée. Donc, voilà. Donc, il faut savoir se méfier des chiffres ronds et aller voir un petit peu voilà, comment les choses se passent. Donc, je ne sais pas s'il y avait... Voilà, pour la question des données, c'est ça. Les livres de rédemption sont fiables quant au nombre. Mais il faut toujours se méfier et il faut toujours comparer et voir la réalité. Et que l'on peut comparer des chiffres de rachat avec des chiffres de capture, essayer de voir quelles sont les sources. Et c'est comme ça que l'on va peut-être avancer un petit peu dans ce travail qui est voilà, multigénérationnel déjà et qui a un joli futur devant lui. Gracias, profesor Andújar. ¿Quiere contestar? Sí. Oh, sí. Sí. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, bueno, realmente más que preguntas son afirmaciones, ¿no? O lo que se ha hecho. Respecto a la dimensión económica, yo creo que hay un tema importante ahí y es que los beneficios obtenidos, ¿se oye? ¿Sí? Sí, perfectamente. Los beneficios obtenidos de esos rescates inmediatos suponen una retroalimentación directa del propio corso y de la piratería más bien, es decir, puesto que están produciendo un beneficio individual y que
es inmediato a los corsarios. Es decir, hay que plantearse en qué medida es una especie de retroalimentación, porque esa dimensión económica es la rentabilidad inmediata de una captura, ¿no? O de unas capturas. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba José Javier. Y respecto a la LAFIA, en general, yo creo que como mecanismo de negociación excede mucho a lo que serían las propias alafias de cautivos. Es decir, es un mecanismo de negociación, creo que de una dimensión mucho mayor que el propio rescate de cautivos. En algunos casos, en esas alafias se venden bienes. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI, la alafia que se hace en la costa de Almería, cuando ha sido saqueada la mina de Rodalquilar, ya había sido abandonada años antes y había sido saqueada años antes por otros corsarios, en una alafia que se hace en la costa donde aquí se hacía normalmente. En la imagen que he puesto se están vendiendo hierros de Rodalquilar, es decir, están vendiendo productos. Luego también, es que yo he ido bastante rápido, pero volviendo también a la dimensión económica, pues no siempre es dinero lo que se intercambia. Admiten también bienes, admiten también ropa para poder vender luego. Es decir, a los corsarios me refiero, ¿no? Es decir, admiten, vamos a llamar, pagos en especie. Y lo que decía, en mi opinión, yo creo que habría que profundizar en el tema de este sistema de rescates y de negociación, sobre todo, de una perspectiva más amplia, saliendo de lo que es el mismo marco de los cautivos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues vamos a dejarlo aquí porque nos hemos ido de tiempo y volvemos esta tarde, en principio a las 15:30 horas. Me parece que Raja. Sí, no he terminado. Quería agradecer a Bernard Vincent por su intervención, por la reunión, a todos, y también a Francisco Andújar, que estuve muy contenta de oírle. Está siempre el bienvenido. Siento mucho que no esté con nosotros y espero que sea para la próxima vez. Muchos saludos y gracias a todos por esta mañana tan rica. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Raja.